En una tranquila mañana del 18 de septiembre de 1980, dentro de los terrenos del santuario White Lion, el personal se despertó con una mezcla de esperanza y expectación. Aquella fecha estaba marcada en el calendario como el día en que Kiara, una joven leona rescatada del mundo cruel de los cazadores furtivos, daría a luz por primera vez. Todos sabían que el nacimiento de dos nuevos leones podía representar no solo una nueva vida, sino también la posibilidad de que Kiara dejara atrás los traumas de su pasado. Y así fue, en silencio, sin complicaciones y bajo la sombra de un árbol, Kiara dio a luz a dos pequeños cachorros, un macho y una hembra. Al principio, el equipo del santuario no quiso interferir. Les habían enseñado a observar, a esperar, a dejar que la naturaleza siguiera su curso. Durante horas, monitorearon a distancia, esperando ver ese momento mágico, la madre reconociendo a sus crías, lamiéndolas, alimentándolas, acogiendo a sus pequeños como parte de sí misma. Pero ese momento nunca llegó. Kiara, en lugar de acercarse a ellos, se mantuvo distante, caminando nerviosa por el borde del recinto. Miraba hacia otro lado. Ignoraba los chillidos suaves de sus recién nacidos. Cada vez que uno de los cachorros intentaba gatear hacia ella, ella retrocedía. No era rechazo. Era miedo. Desorientación. Confusión. Los veterinarios y cuidadores se miraban en silencio, intercambiando gestos cargados de preocupación. Sabían que esto podía pasar. Kiara no era una leona cualquiera. Había sido rescatada aún joven, cuando los cazadores furtivos la encontraron atrapada, hambrienta, a punto de morir. Había perdido a su manada. Había crecido sin el aprendizaje maternal que se da en libertad. Nunca tuvo un modelo a seguir. Nunca vio cómo cuidar a un cachorro. Y el instinto, aunque poderoso, no siempre es suficiente cuando el miedo ha echado raíces profundas. Durante los 3 primeros días, hubo una tenue esperanza. Tal vez necesite más tiempo, decían algunos. Quizás sea el estrés del parto. Pero el 4.º día, los signos ya eran evidentes. Los 2 cachorros estaban débilmente acurrucados, apenas moviéndose, con señales claras de deshidratación y desnutrición. Sus cuerpos, que deberían haber estado ganando fuerza, se estaban apagando lentamente. Fue entonces cuando el equipo tomó la dolorosa decisión, separar a los cachorros de su madre biológica. No fue un momento fácil. A nadie le agrada intervenir en un vínculo natural, menos aún cuando se trata de criaturas tan pequeñas e inocentes. Pero estaba claro, si no lo hacían, los cachorros morirían. Así que los veterinarios entraron en el recinto con sumo cuidado, cubriendo sus manos con telas impregnadas del olor de la madre, intentando no interrumpir más de lo necesario. Kiara, para sorpresa de todos, no se opuso. Simplemente miró. Con esa mezcla de vacío y resignación que solo un animal profundamente herido puede transmitir. Los cachorros fueron llevados al área veterinaria con suma urgencia. Estaban en estado de agotamiento extremo, con la piel arrugada por la falta de hidratación y los estómagos completamente vacíos. Comenzó una nueva carrera contra el tiempo. Se prepararon biberones con fórmula láctea especializada, se ajustó la temperatura de la habitación, y cada 2 horas, el equipo intentaba darles pequeñas dosis de alimento y mantenerlos tibios, envueltos en mantas suaves. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. La respiración se estabilizó. Las patitas empezaron a moverse con más fuerza. Uno de ellos incluso soltó un pequeño rugido, apenas audible, pero lo suficientemente fuerte como para arrancar una sonrisa entre lágrimas a uno de los cuidadores. Pero el equipo sabía que eso era solo el comienzo. Porque la fórmula, por buena que fuera, no reemplazaba a una madre. Ni por su leche, ni por su calor, ni por su cuidado diario. Sin ese vínculo, sin ese afecto constante, los cachorros no solo podían volverse débiles.
podían volverse salvajes sin control, o peor aún, morir emocionalmente desconectados del mundo que los rodea. Lo que necesitaban era algo más profundo, más natural, más vivo. Lo que necesitaban era una madre. Los dos pequeños leones fueron envueltos con delicadeza en mantas tibias y llevados al área veterinaria del santuario. Tenían los ojos apenas abiertos, sus cuerpos eran delgados, sin energía, y sus movimientos tan débiles que apenas podían levantar la cabeza. Cada respiración era un suspiro tembloroso. Lo que debería haber sido un comienzo lleno de fuerza y vida, era apenas una lucha por sobrevivir. Y los veterinarios lo sabían, si no actuaban con rapidez, el tiempo se les iría entre los dedos. Prepararon una habitación aislada, con lámparas de calor, toallas limpias, y el mínimo ruido posible. Todo tenía que ser perfecto. Cada grado de temperatura, cada gota de leche artificial, cada hora contaba. Se esterilizaron biberones especiales, se calentó la fórmula láctea con cuidado, y uno a uno, los cachorros fueron alimentados. Al principio, apenas si aceptaban el alimento. Tenían el reflejo de succión débil, el estómago encogido por días sin leche, y una mirada apagada que inquietaba hasta al más experimentado del equipo. Cada toma era una escena tensa. Los veterinarios se inclinaban sobre ellos en silencio, como si cualquier palabra pudiera romper su concentración o perturbar la tenue conexión que estaban intentando formar. La mano que sostenía el biberón temblaba un poco, no por inseguridad, sino por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Aquellos dos seres diminutos no tenían a nadie más. Su madre los había rechazado. Y ahora, la vida o la muerte dependía de unas pocas gotas de leche, una y otra vez. Pasaron las horas, y luego los días. Las primeras señales fueron sutiles, una respiración más profunda, una mirada que duraba unos segundos más, un leve movimiento de la cola. Pero en un entorno donde todo depende del más mínimo signo vital, esos detalles eran gigantescos. A los 5 días, el macho ya podía levantar la cabeza por sí solo. La hembra, más frágil, tardó un poco más. Su cuerpo era más pequeño, su sistema inmunológico parecía más vulnerable, pero aún así, algo en ella se aferraba a la vida con una fuerza inesperada. La fórmula láctea fue mejorando su estado general. Ganaron algo de peso, comenzaron a moverse más, incluso intentaron juguetear torpemente entre ellos, en esos momentos breves en que la energía les alcanzaba. Pero a pesar de las mejoras visibles, los especialistas sabían que eso no era suficiente. La leche de fórmula no podía replicar todo lo que aporta la leche materna real, los anticuerpos, las enzimas digestivas, las grasas esenciales, los nutrientes vivos que solo una madre puede dar. Y más allá de la nutrición, faltaba algo igual de importante, el contacto. El calor. El latido de un cuerpo protector junto al que dormir. Una lengua que los limpiara, una respiración que los guiara. Sin eso, por más que sobrevivieran, nunca serían leones completamente sanos. Crecerían más vulnerables. Tal vez con deficiencias físicas, o con sistemas inmunológicos inestables. Pero lo más preocupante era lo que no podía medirse con un termómetro ni verse en una radiografía, el impacto emocional de crecer sin madre. La pérdida de ese vínculo primario, de ese primer amor instintivo que moldea la manera en que un animal entiende el mundo. En el silencio de la sala, mientras los cachorros dormían acurrucados entre mantas, uno de los veterinarios no podía dejar de pensar en esa ausencia. En lo que faltaba. El personal rotaba turnos día y noche. Nadie quería dejar a los cachorros solos ni un segundo. Algunos incluso se quedaban más horas de las que les tocaban, simplemente para sentarse junto a ellos, hablarles en voz baja, o acariciarlos con un guante cálido. Se formó entre todos una especie de familia temporal, un equipo humano decidido a sustituir, en lo que pudieran, al amor que la naturaleza les había negado. Pero dentro de esa misma dedicación, crecía una sensación de urgencia.
porque la pregunta no era si podían mantenerlos con vida. La verdadera pregunta era si podían darles una vida plena, fuerte, digna de los depredadores majestuosos que estaban destinados a ser. Y entonces, cuando la idea parecía ya una fantasía, alguien sugirió una posibilidad impensada: una madre, sí, pero no una leona. Una madre con 4 patas, orejas puntiagudas, y un corazón lo bastante grande como para adoptar a 2 criaturas tan distintas a ella. La noche caía lentamente sobre el santuario, y el murmullo suave de los árboles no alcanzaba a calmar la inquietud que flotaba entre los pasillos de la clínica veterinaria. Los cachorros de león dormían, pero sus respiraciones aún eran frágiles, y el personal sabía que no podían seguir dependiendo exclusivamente de biberones. Hacía falta algo más: una madre. La situación era clara, pero la solución inexistente. No había otra leona lactante en el santuario. Tampoco podían arriesgarse a reintroducir a Kiara. Y aunque los veterinarios se turnaban día y noche para alimentarlos y cuidarlos, sabían que había límites que los humanos, por mucho amor que pusieran, no podían cruzar. Lo que esos pequeños necesitaban era calor natural, contacto constante, y leche rica en anticuerpos reales. Fue entonces cuando, casi por casualidad, llegó una llamada desde una familia que vivía en una aldea cercana al santuario. La familia había oído rumores sobre los cachorros huérfanos y ofrecieron algo que, en otras circunstancias, habría parecido absurdo: su perra, una pastora alemán llamada Gerda, había dado a luz recientemente. Solo tuvo un cachorro, pero su cuerpo estaba lleno de leche. Tenía experiencia, estaba sana, y lo más importante, era maternal. Al principio, la propuesta sonó más a un gesto amable que a una solución real. ¿Una perra amamantando a 2 cachorros de león? No era común. No era algo que se viera todos los días. Pero los veterinarios del santuario no se guiaban por apariencias, sino por ciencia. Y lo sabían bien: la leche de perra es sorprendentemente adecuada para muchas otras especies de mamíferos. Su composición incluye grasas, proteínas y anticuerpos que pueden suplir, en gran medida, las necesidades de cachorros salvajes. Más aún, Gerda no era una perra cualquiera. Según contaba su familia, tenía un carácter excepcionalmente equilibrado. Era protectora, paciente, y con una sensibilidad que rayaba en lo humano. Había criado varias camadas antes, y siempre se mostraba dispuesta a cuidar de lo que fuera que necesitara ayuda. Si existía un animal con la capacidad de adoptar instintivamente a criaturas distintas, era ella. A la mañana siguiente, Gerda llegó al santuario. Iba sentada en el asiento trasero de un coche familiar, tranquila, con los ojos alertas y un solo cachorro propio dormido contra su vientre. Su porte era noble, su pelaje brillante, y su expresión, curiosamente serena. No parecía preocupada. No mostraba signos de estrés. Era como si, de alguna manera, ella ya supiera que estaba ahí por algo más grande. El personal del santuario la recibió con una mezcla de alivio y tensión. Habían acondicionado una habitación suave, segura, libre de olores fuertes, donde pudieran presentarle a los cachorros de león sin sobresaltos. Todo debía hacerse con sumo cuidado. Nadie sabía cómo reaccionaría. Era un momento delicado. Bastaba un gruñido, un instinto mal entendido, un sobresalto, y todo se vendría abajo. Pero Gerda, tan pronto como vio a los pequeños, no se sobresaltó ni por un segundo. Los olfateó despacio, sin mostrarse alterada. Sus orejas se mantuvieron erguidas pero tranquilas. Se acercó con la cautela de una madre, y entonces, como si hubiera recibido una orden silenciosa, se tumbó suavemente sobre las mantas, levantando apenas una de sus patas traseras para dejar al descubierto sus mamas. Uno de los cachorros de león, casi por instinto, comenzó a arrastrarse hasta ella. El otro lo siguió, torpe, pero determinado. Apenas unos segundos después, ambos ya estaban succionando con avidez, y Gerda los miraba. Los observaba con una calma ancestral,
como si ese instante, ese momento improbable y hermoso, hubiera estado destinado a ocurrir. El silencio en la sala era total. Los veterinarios no podían creer lo que veían. Un perro y 2 leones, unidos por una necesidad básica, construyendo un lazo que trascendía todo lo conocido. Nadie se movía. Nadie respiraba con fuerza. Era un milagro. Un pequeño, peludo, inesperado milagro. Gerda no solo aceptó a los leoncitos. Los adoptó. Desde ese día, los trató como si fueran suyos. Los lamía con cuidado, dormía con ellos pegados a su costado, y respondía a sus gemidos como si llevaran su sangre. El cachorro biológico de Gerda compartió el espacio sin protesta, como si entendiera que ahora eran una camada más grande, más salvaje, pero igualmente suya. Y así, lo que empezó como una idea improbable, se transformó en la mejor oportunidad que los cachorros de león podrían haber tenido. No solo sobrevivirían. Comenzaban, por fin, a vivir. El momento había llegado. Tras horas de preparación, de revisar cada detalle del espacio, de ajustar la temperatura, de calcular los posibles riesgos y repasar el plan una y otra vez, el personal del santuario decidió que era el instante. Gerda, la pastora alemán que hasta entonces había permanecido tranquila, observando todo con sus ojos atentos e inteligentes, iba a encontrarse por primera vez, cara a cara, con los cachorros de león. No se trataba solo de una prueba física. Era emocional, instintiva, incierta. Nadie podía predecir lo que pasaría en los próximos minutos. Podía ser un fracaso inmediato, una reacción inesperada de rechazo, o lo que todos deseaban, pero apenas se atrevían a imaginar, un acto puro de aceptación. El equipo la guió lentamente hacia la sala donde descansaban los pequeños. Era una habitación cálida, acolchada, sin olores extraños ni estímulos que pudieran alterar el equilibrio. En el centro, los 2 cachorros de león estaban tendidos, respirando pausadamente, con el pelaje aún algo opaco por los días de debilidad. A su lado, una manta que conservaba su olor, para que no se sintieran desorientados. La habitación contenía todo, excepto certezas. Cuando Gerda cruzó el umbral, no hubo alboroto. No ladró, no tiró de la correa, ni mostró inquietud. Avanzó con la cautela de quien sabe que está entrando en terreno desconocido, pero lo hace igual, sin miedo. Su cabeza baja, su nariz al ras del suelo, registrando cada aroma. Y entonces los vio. 2 pequeñas figuras moviéndose lentamente, casi como si presintieran la presencia de alguien nuevo. Uno de ellos gimió, apenas un sonido, pero suficiente para detener a Gerda en seco. Se quedó quieta, analizándolos. Sus orejas giraron levemente hacia atrás, su respiración se hizo más profunda, y por un segundo eterno, todo quedó suspendido. El personal del santuario, escondido tras la mampara de observación, contenía el aliento. Era ese momento exacto donde todo podía torcerse. Un movimiento equivocado. Un gruñido. Un impulso que no se pudiera controlar. Tenían protocolos listos, guantes especiales, barreras móviles, pero no querían usarlos. Querían confiar. Y entonces ocurrió. Gerda se acercó. Despacio. Sin brusquedad. Los olió uno por uno, comenzando por la espalda, pasando suavemente por el lomo, hasta llegar a la cabeza. Los cachorros no se apartaron. De hecho, el más fuerte de los 2, el macho, intentó incorporarse torpemente para acercarse más. Gerda lo dejó hacer. Y en un acto que nadie esperaba tan pronto, se tumbó a su lado. Extendió las patas delanteras, giró ligeramente el cuerpo, y sin mirar a nadie, levantó la parte trasera de su cuerpo lo suficiente para que sus mamas quedaran al alcance. El silencio del personal se convirtió en un murmullo de sorpresa, de emoción contenida. Uno de los cachorros gateó inmediatamente hacia ella. El otro lo siguió. En segundos,
Ambos estaban succionando con fuerza, instintivamente, como si supieran que por fin estaban donde debían estar. Gerda no se movió. No mostró incomodidad. Al contrario, cerró los ojos por un momento y soltó un suspiro largo y tranquilo, como si algo dentro de ella también hubiera encontrado paz. Los miembros del equipo no pudieron evitar emocionarse. Algunos tenían los ojos brillantes. Otros simplemente miraban sin poder apartar la vista. Aquello que parecía improbable, incluso absurdo, se estaba haciendo realidad ante sus ojos. Pero lo más impactante no fue solo que Gerda aceptara a los cachorros. Fue la forma en que lo hizo, sin dudar, sin mostrar la mínima señal de conflicto o resistencia. Como si supiera, desde lo más profundo de su naturaleza, que esas dos crías, aunque no fueran suyas, la necesitaban desesperadamente. Y que su lugar, al menos por ahora, estaba junto a ellas. Durante la siguiente hora, Gerda permaneció recostada, permitiendo que se alimentaran. Luego, cuando terminaron, los lamió suavemente, uno por uno, como haría con su propio cachorro. Los acomodó a su lado y los rodeó con su cuerpo, protegiéndolos del frío, de los sonidos, del mundo. El personal, sin decir palabra, se retiró en silencio. Lo sabían. Ese vínculo ya estaba sellado. A partir de ese momento, los leoncitos no estaban solos. Gerda no era una perra cualquiera. A lo largo de su vida, había demostrado ser leal, protectora y profundamente inteligente. Pero también tenía un rasgo que su familia conocía bien: no toleraba a los gatos. Cada vez que uno se cruzaba en su camino, se erizaba, ladraba, intentaba ahuyentarlo como si fuera un intruso en su mundo. Nadie había logrado corregirle esa manía. No importaba si era un menino callejero, doméstico o apenas un cachorro juguetón, Gerda simplemente no lo soportaba. Por eso, el hecho de que ahora lamiera con ternura a dos cachorros de león, animales felinos por excelencia, era algo que desafiaba toda lógica. Pero el instinto maternal es más fuerte que cualquier prejuicio aprendido. Gerda los miró, los olfateó, y supo. Supo que estaban indefensos. Que necesitaban calor, leche, protección. Y en su corazón, ese corazón gigante que solo los perros pueden tener, esos pequeños no eran ni gatos, ni leones, ni nada de eso. Eran crías. Eran cachorros que lloraban como cualquier otro. Y eso fue suficiente. Desde el primer día, Gerda se entregó por completo. Cuando los escuchaba gemir, se incorporaba de inmediato. Los colocaba con el hocico, los acomodaba cerca de su cuerpo y los dejaba mamar durante largos minutos. Cuando terminaban, los lamía con paciencia, limpiando cada centímetro de sus diminutos cuerpos, tal como lo habría hecho su madre biológica. Su respiración se volvió el ritmo que calmaba a los cachorros por las noches, su pecho el refugio donde podían dormir sin sobresaltos. Los veterinarios no tardaron en notar los cambios. En apenas una semana, los leoncitos comenzaron a recuperar el brillo en la mirada, a moverse con más agilidad, a emitir esos pequeños rugidos que solo los bebés felinos pueden hacer. El macho creció rápidamente, con patas fuertes y un apetito insaciable. La hembra, que al principio preocupaba por su fragilidad, también comenzó a ganar peso y fuerza, impulsada por el amor constante y la nutrición rica que recibía. Pero Gerda no solo los alimentaba. Era su sombra, su escudo, su hogar. Los vigilaba con celos si alguien entraba al recinto. Se aseguraba de que no se alejaran demasiado cuando empezaron a caminar con torpeza. Si alguno lloraba, ella respondía con un gemido bajo, acercándose de inmediato para tranquilizarlo. Los trataba como a sus propios hijos, o quizás incluso mejor. Las semanas pasaron como si fueran suspiros. El pelaje de los leoncitos se volvió más denso. Sus movimientos, más firmes. Empezaron a jugar entre ellos, a saltar torpemente sobre el lomo de Gerda, a intentar morderle las orejas como si fueran juguetes. Y ella,
paciente como una estatua viva, los dejaba hacer. A veces les marcaba límites con un gruñido suave, pero nunca con agresividad. Era como si entendiera que también estaban aprendiendo a ser leones, y que su papel era guiarlos con amor firme, no con miedo. Los veterinarios comenzaron a alternar su alimentación natural con biberones de fórmula, solo para complementar lo que Gerda no podía darles por sí sola. Pero su leche seguía siendo el alimento principal. Y más allá del valor nutricional, era el lazo invisible entre madre e hijos, ese que se construye con el calor de una lengua, con la mirada serena de quien cuida, con el cuerpo que protege sin pedir nada a cambio. El contraste con Chiara, la madre biológica, era evidente. Ella los había rechazado, no por crueldad, sino por incapacidad emocional. Y sin embargo, aquí estaba Gerda, una perra que nunca había visto a un león en su vida, enseñándoles a confiar, a buscar el calor de otro cuerpo, a reconocer la seguridad en la compañía. Para el personal del santuario, aquello se convirtió en una especie de ritual sagrado. Cada día observaban el milagro cotidiano de esa familia imposible, un perro y 2 leones, compartiendo espacio, tiempo, vida. No era solo conmovedor. Era esperanzador. Porque demostraba que el amor maternal, el instinto de cuidar, de proteger, de sanar, no conoce fronteras de especie. Y en ese pequeño rincón del mundo, en una habitación tibia donde el aire olía a leche y a pelo húmedo, 2 futuros reyes de la selva crecían bajo el abrigo de una madre que nunca rugió, pero amó como ninguna. Nada dura para siempre, y en el corazón de todo cuidador de animales hay una verdad ineludible: llegará el día en que se deba soltar. Para Gerda y sus 2 cachorros adoptivos, ese día se fue acercando como el lento atardecer de una historia hermosa, pero inevitablemente temporal. Los cachorros ya no eran tan pequeños. Su crecimiento había sido sorprendente. Con apenas unos meses, sus patas ya eran más largas, sus cuerpos más robustos, y sus garras y colmillos, antes diminutos, empezaban a tener la forma y la fuerza propias de 2 jóvenes depredadores. Aún jugaban como cachorros, sí. Pero sus juegos, inocentes para ellos, se volvían cada vez más torpes y pesados para Gerda, que empezaba a mostrar signos de cansancio. Los cuidadores lo veían. Cada día que pasaba, los saltos de los leoncitos eran más bruscos. Uno de ellos le arañó accidentalmente el hocico durante un juego. Otro, con la euforia de una siesta interrumpida, la mordió con fuerza en la pata trasera. No lo hicieron con malicia. Simplemente estaban creciendo, y su naturaleza empezaba a hablar más alto que su ternura. Gerda nunca se quejó. Ni gruñó. Ni huyó. Pero sí empezó a levantarse con más lentitud. A retirarse suavemente cuando los juegos se volvían demasiado rudos. La misma perra que dormía con ellos pegados al vientre, ahora prefería observarlos desde unos pasos más atrás. No con distancia emocional, sino con esa sabiduría silenciosa que tienen las madres, sabía que ya no la necesitaban como antes. El equipo del santuario comenzó entonces a preparar lo que ninguno de ellos deseaba hacer: la separación. Se construyó un nuevo recinto, mucho más amplio, con vegetación, pequeños troncos, plataformas y escondites para que los jóvenes leones comenzaran a desarrollar sus habilidades naturales en un ambiente más acorde a su especie. Era parte del plan desde el principio, pero eso no lo hacía más fácil. Porque para todos ellos, Gerda no era solo una nodriza. Era la clave de un milagro que nadie olvidaría jamás. Cuando llegó el día, el aire en el santuario se sentía más pesado. La despedida no fue anunciada en voz alta, pero todos sabían que era hoy. Gerda fue llevada al recinto como cada mañana, pero esta vez no con la intención de quedarse. Los leones, ajenos aún al cambio, corrieron hacia ella con la energía de siempre, intentando abalanzarse sobre su lomo, morderle las orejas, lamerle el hocico. Ella los recibió con la misma paciencia de siempre, pero con un brillo distinto en los ojos, como si supiera lo que venía. Poco después, con sumo cuidado,
los cuidadores distrajeron a los leones y guiaron a Gerda fuera del recinto. Ella no protestó. No tiró de la correa. Solo miró hacia atrás una vez, apenas un segundo. Tal vez por costumbre. Tal vez por amor. O tal vez para grabarse esa última imagen de sus cachorros convertidos en jóvenes leones. Los felinos fueron trasladados a su nuevo hogar, donde rápidamente comenzaron a explorar con entusiasmo, sin mostrar ansiedad. Era una señal clara, Gerda había cumplido su tarea. Les había dado lo que necesitaban, no solo para sobrevivir, sino para crecer con seguridad, fuerza y confianza. Ella, por su parte, fue llevada de vuelta a su hogar con su familia humana, que la recibió con abrazos y caricias cálidas. Estaba cansada, sí, pero tranquila. Durante las siguientes semanas, durmió más de lo habitual. Caminaba con la calma de quien ya no carga con ninguna preocupación. Había hecho lo imposible. Y lo había hecho bien. El personal del santuario la extrañó profundamente. Su ausencia se sentía en cada rincón, como si el aire hubiera cambiado de textura. Pero sabían que, en algún lugar cercano, 2 leones crecían con los recuerdos de una madre distinta. Una que nunca rugió. Una que nunca cazó. Una que no compartía ni su especie, ni su sangre. Pero que los amó con toda el alma. Y en eso, ningún vínculo natural podía superarla. Habían pasado 2 años desde aquella tierna y extraordinaria etapa en que Gerda, la pastora alemán de mirada noble, se convirtió en la madre de 2 cachorros de león abandonados. 2 años en los que muchas cosas habían cambiado. Los pequeños ya no eran tan pequeños. Ahora eran 2 majestuosos leones jóvenes, con cuerpos fuertes, melena incipiente en el macho, y ojos penetrantes que revelaban no solo inteligencia, sino también ese instinto innato que hace temer a los depredadores. Y sin embargo, para el personal del santuario, seguían siendo los cachorros de Gerda. Durante esos 2 años, muchas veces se hablaba de ella. Algunos miembros del equipo la recordaban con emoción, con nostalgia. Se compartían fotos, se veían videos, se reían de cómo los leoncitos solían treparse sobre ella y morderle las patas con torpeza. Pero lo cierto es que nadie sabía si los leones se acordarían de su madre adoptiva. No había forma de saberlo. El tiempo en la vida animal tiene un ritmo diferente. Y aunque el vínculo fue fuerte, los años y la madurez pueden reescribir muchas cosas. Fue entonces cuando, por iniciativa del director del santuario, se propuso una idea sencilla pero cargada de emoción: invitar a Gerda a visitar la reserva. Solo por un día. Solo para ver. Solo para comprobar si la memoria, el amor y el instinto aún estaban allí. El dueño de Gerda aceptó con gusto. La perra, ahora algo más lenta y con algunas canas marcando su hocico, fue preparada con cuidado para el viaje. A pesar del paso del tiempo, seguía siendo una perra serena, dulce y profundamente observadora. En el trayecto, iba sentada en el asiento trasero como siempre, mirando por la ventana, como si supiera a dónde iba. Cuando llegó, los corazones del personal latían más rápido. Todos estaban allí, cuidadores, veterinarios, trabajadores del santuario. Nadie quería perderse el reencuentro. A los leones se les había dejado sueltos en su recinto, ignorantes de lo que estaba por suceder. Gerda fue llevada hasta el borde, donde una pequeña puerta permitía entrar al espacio cerrado, al menos unos pasos. Y entonces ocurrió. Los leones estaban en la sombra, echados, tranquilos. Pero bastó con que el viento llevara el olor de Gerda a través del aire, para que el macho se incorporara de golpe. Giró la cabeza. Olfateó. Luego la hembra. Ambos se pusieron en pie casi al mismo tiempo, sin emitir sonido, pero con el cuerpo completamente alerta. Gerda dio 2 pasos. Su cola se movía lentamente. No mostraba miedo. Tampoco demasiada emoción.
Solo esa curiosidad intensa, esa forma silenciosa que tienen los perros de reconocer lo importante sin hacer alboroto. Los leones comenzaron a acercarse. Primero con pasos cautelosos. Luego más firmes. El personal estaba tenso. Nadie sabía qué podía pasar. Algunos retrocedieron instintivamente. Uno de los veterinarios incluso pensó en intervenir. Pero el director levantó la mano. «Espera», dijo en voz baja. «Mira sus ojos». Y era cierto. Los ojos de los leones no eran de depredadores a punto de atacar. Eran de animales que estaban reconociendo algo. Algo más allá del instinto. Algo más profundo que el recuerdo. En cuestión de segundos, los dos se acercaron a Gerda, y entonces, como si el tiempo retrocediera, comenzaron a frotarse contra ella, con la cabeza baja, empujando con el hocico su costado, como lo hacían cuando eran cachorros. La gran leona incluso soltó un gemido suave, casi infantil. Gerda los recibió con una calma conmovedora. Los miró uno a uno, los olfateó, y luego hizo lo que siempre hacía, los lamió. Fue un instante mágico. Dos leones jóvenes, con cuerpos de bestias y fuerza de cazadores, rendidos ante el calor familiar de su madre adoptiva. Se recostaron a su lado. Uno incluso apoyó la cabeza sobre su lomo, como lo hacía años atrás. Y Gerda, sin moverse, cerró los ojos por un momento. Como si también hubiera estado esperando ese momento todo este tiempo. El personal del santuario no pudo contener las lágrimas. Nadie dijo nada. No hacía falta. Lo que estaban presenciando era algo que va más allá de lo natural. Era amor en su forma más pura. Un vínculo construido no por la sangre, ni por el instinto, sino por el cuidado, la entrega y la memoria del corazón. Porque aunque pasen los años, aunque crezcan las garras y los colmillos, una madre nunca deja de ser madre. Y sus hijos, por muy leones que se vuelvan, nunca olvidan a quien los salvó. Era difícil de creer incluso viéndolo con los propios ojos. Aquellos dos leones, que ya habían alcanzado un tamaño imponente, no eran los mismos cachorros torpes que jugaban entre las patas de Gerda 2 años atrás. Sus músculos eran duros como troncos, sus patas pesadas, y sus mandíbulas tenían ahora la fuerza de un verdadero depredador. Sin embargo, en ese instante, nada de eso importaba. Todo lo que se percibía en ese recinto era una ternura pura, intacta, indestructible. Uno de los leones, el macho, frotaba su enorme cabeza contra el cuello de Gerda como si aún fuera un cachorro buscando consuelo. Sus movimientos eran lentos, suaves, casi reverentes. La leona, su hermana, imitó el gesto segundos después. A pesar de su porte orgulloso y sus instintos salvajes, también ella bajó la cabeza, se acercó despacio y apoyó su cuerpo contra el flanco de la perra, como si necesitara sentir una vez más aquel calor materno que la había salvado. Gerda los recibía con una calma sorprendente. No temblaba, no retrocedía. Los miraba como si todo tuviera sentido, como si este reencuentro no fuera algo inesperado, sino una continuación natural de lo que ya existía. Y entonces, con la misma lengua con la que los había limpiado cuando eran apenas unas criaturas peludas y ciegas, empezó a lamerlos otra vez. Primero uno, luego otro, con movimientos pausados, casi solemnes. Ese gesto, simple, maternal, universal, desarmó a todos los presentes. El personal del santuario, que había acompañado la historia desde el comienzo, apenas podía sostener la emoción. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente se quedaban quietos, intentando memorizar cada segundo. Era uno de esos momentos que se dan muy pocas veces en la vida, un instante de conexión tan profunda, tan improbable y tan hermosa, que trasciende todo lo que se entiende por lógica natural. Porque eso era lo que estaba ocurriendo, una madre y sus hijos reencontrándose. Y que fueran de especies distintas no parecía importarles en absoluto. Los leones,
lejos de mostrarse dominantes o agresivos, se dejaron caer lentamente junto a Gerda. Se acostaron a su lado, como si hubieran estado esperando este momento. Se acurrucaron, cerraron los ojos y, por unos minutos, el tiempo pareció detenerse. No eran leones y perro. Eran una familia. El director del santuario, que observaba desde la distancia, murmuró algo que luego todos recordaron. Esto no se entrena. Esto no se enseña. Esto solo se siente. Y tenía razón. No se trataba de entrenamiento, ni de adiestramiento, ni de condicionamiento. Se trataba de amor. De un vínculo forjado a través del calor, del alimento, del cuidado. Del sacrificio silencioso que Gerda hizo cada día mientras los leoncitos eran demasiado frágiles para valerse por sí mismos. Ese vínculo no solo había sobrevivido al tiempo. Había madurado con ellos. Los leones ya no necesitaban a Gerda para alimentarse, ni para calentarse, ni para sobrevivir. Pero aún la necesitaban, para recordar quiénes eran. Para no olvidar que en los primeros y más vulnerables días de su existencia, no estuvieron solos. Que alguien, una madre de corazón grande, de otra especie, de otro mundo, los había salvado cuando nadie más podía hacerlo. Ese tipo de amor, una vez que se forma, no desaparece. Y allí estaban, la pastora alemán que un día desafió sus propios instintos para adoptar a dos criaturas salvajes, y los leones que nunca dejaron de ser sus cachorros, descansando juntos como si el mundo jamás los hubiera separado. Y si alguien dudaba de que los animales sienten, aman, recuerdan. Ese día, en ese recinto, recibieron su respuesta más clara. Aquel día quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes. No por lo extraordinario de ver a un perro pastor alemán rodeado por dos leones adultos, sino por la poderosa verdad que se reveló en el silencio de ese encuentro. Una verdad que no necesitó palabras, ni explicaciones científicas, ni análisis conductuales. El amor, cuando es verdadero, no entiende de especies, de tamaños ni de instintos. Los cuidadores, algunos con años de experiencia en fauna salvaje, estaban de pie junto al recinto con los ojos nublados por la emoción. Habían visto nacimientos, muertes, peleas por territorio, reacciones impredecibles. Pero nunca algo como esto. Lo que tenían delante no era solo un reencuentro. Era un acto puro de reconocimiento, de lealtad, de memoria emocional profunda. Gerda, echada sobre la tierra cálida, rodeada por sus hijos adoptivos, lamía con ternura los rostros de los leones mientras ellos cerraban los ojos, como si por un momento se sintieran otra vez cachorros, otra vez frágiles, otra vez a salvo. Era una escena imposible, una contradicción de la biología, una excepción a la regla, y sin embargo, era tan real, tan viva, que el corazón se estremecía con solo verla. Uno de los empleados más jóvenes del santuario, que había escuchado la historia muchas veces pero no la había vivido, murmuró con la voz temblorosa: «Nunca creí que algo así pudiera pasar». A su lado, una veterinaria veterana, con las manos apretadas contra el pecho, respondió: «Yo sí. Porque el amor maternal no tiene reglas». Y así fue. En ese instante, todas las barreras se desvanecieron. La lógica del reino animal se desdibujó. El instinto de caza, el miedo, la jerarquía natural, todo quedó suspendido bajo la sombra de un amor que simplemente persistió. Gerda no sabía que era diferente a ellos. No le importaba que tuvieran garras o rugieran. Solo veía a sus hijos. A aquellos a los que protegió cuando eran vulnerables, a los que dio calor cuando nadie más lo hizo, a los que alimentó con su cuerpo sin pedir nada a cambio. Y ellos, por su parte, no la veían como un perro. La veían como su madre. Esa figura primera que los sostuvo en la vida cuando lo único que tenían era hambre, frío y confusión. El director del santuario, que había estado en cada etapa de esa historia, se limpió las gafas con la punta de la camisa, tratando de ocultar una lágrima.
Más tarde escribiría en el libro de registro del día una sola frase, sencilla pero poderosa: el amor no tiene especie. Y esa fue la lección que todos se llevaron. Más allá de las diferencias físicas, de los comportamientos esperados, de las etiquetas que ponemos a los animales y a nosotros mismos, existe algo que nos conecta a todos. Una capacidad de cuidar, de proteger, de amar, que trasciende lo natural, lo instintivo, lo racional. El reencuentro terminó como había comenzado, en silencio. Gerda se alejó del recinto con calma, sin mirar atrás. No porque no le importara, sino porque sabía, como solo las madres saben, que todo estaba bien. Que sus cachorros habían crecido, que eran fuertes, y que aún la recordaban. Y los leones, desde su recinto, no rugieron ni se alteraron. Solo se sentaron juntos, uno al lado del otro, observando cómo se alejaba. Como si supieran que ese momento viviría para siempre en ellos, en lo más profundo de su memoria salvaje. El sol comenzaba a caer cuando el portón se cerró. Y en el corazón de cada persona del santuario, quedó un eco silencioso, una certeza suave pero duradera. A veces, las historias más increíbles no son las que desafían la lógica, sino aquellas que nos recuerdan lo que somos capaces de sentir.